Mi bebé creció, pero también lo hizo esta característica incómoda, exponiendo el secreto que guardé durante 26 años. Y destruyó a todos. Esta historia brutal tiene un giro de trama que ni siquiera Jerry Springer podría predecir. Sale a la luz un asunto de décadas, donde lo único más enredado que el árbol genealógico es la red de mentiras que lo mantiene unido. Siéntate y relájate. No querrás perderte este. Asegúrate de regalar al botón de me gusta un cachorro, pero asegúrate de que en realidad es un zorro. Advertencia. La siguiente historia es bastante brutal para los tramposos. No estoy aquí buscando lástima o para justificar mis acciones, pero me gustaría cualquier consejo positivo que puedas ofrecer. Para resumir las cosas, tuve un breve romance y quedé embarazada de un vecino, justo después de que mi esposo, Joe, y yo, Betty, nos casamos. Esto resultó en el nacimiento de nuestro querido hijo, Joe Jr., hace un poco más de 24 años. Mi esposo Joe no sabía nada del asunto y siempre creyó que Joe Jr. era suyo. Yo también creía que Joe Jr. era hijo de mi marido hasta que cumplió 5 años, cuando me quedó claro por sus rasgos que mi marido no era su padre. Permíteme darte algo de contexto sobre cómo sucedió todo esto y por qué hice lo que hice hace muchos años. Mi esposo y yo crecimos en la misma ciudad, pero en ambientes muy diferentes. Joe fue criado en un barrio de clase media típico en un hogar tradicional con su mamá, papá y hermanas. Yo, por otro lado, fui criado por mi madre y mi abuela, y todas vivíamos juntas en una vivienda de sección 8 durante mis años de adolescencia. Mi padre vivía en un pueblo a 18 kilómetros de distancia. Mi madre me tuvo a los 17, se casó con mi padre a los 18 y se divorció 7 meses después. Mi madre y padre tenían problemas con el alcohol y las drogas, prescritos y recreativos. Mi abuela era alcohólica y fumadora crónica. De nuevo, no estoy revelando esta información para dar lástima. Solo quiero dar antecedentes de lo que me llevó a cometer errores terribles al principio de mi matrimonio. Después de que mis padres se divorciaron, solía ver a mi papá 2 o 3 veces al año, normalmente en mi cumpleaños y en Navidad, y tal vez 1 o 2 veces más en medio. Sé que me amaba, pero simplemente no tenía la capacidad mental o el dinero para cuidarme debido a su consumo de drogas. Después del divorcio, mi mamá y yo nos mudamos con mi abuela materna y viví con ellas hasta que me casé con Joe. Durante los siguientes 15 años, nos mudamos un total de 11 veces debido a no pagar el alquiler o a ser desahuciados. Varias veces nos mudamos en medio de la noche, dejando al propietario con meses de alquiler atrasado. Tan pronto como comenzaba a sentirme cómodo con nuestro hogar y establecía amistades, nos íbamos a otro lugar y tenía que empezar de nuevo. Fue estresante. Mamá y abuela también cambiaban de trabajo anualmente, a veces varias veces al año. Trabajaban en varios trabajos de salario mínimo hasta que se cansaban del trabajo o eran despedidos Ambos roban a de la las empresa empresas para la que las trabajaban trabajaron. y eran ladrones de tiendas de carrera, cada uno con múltiples cargos por robos menores a lo largo de los años. Grahams tuvo a mamá a los 16 y nunca se casó. Con los años, tanto mi mamá como Grahams se conocieron, Cualquier novio. incluyendo numerosos encuentros de una noche. El más largo. Relación. Ninguna de ellas. Nunca duró más de unos meses. Permíteme decir, nunca me dejaron solo. Siempre se aseguraron de que estuviera alimentado, tuviera ropa limpia y una cama agradable. Solo que mi crianza fue no tradicional. El ambiente simplemente no era saludable desde un punto de vista de desarrollo. Y como resultado caí en el mismo patrón. Durante la secundaria tuve 7 novios, uno de los cuales resultó en un embarazo. Aunque quería quedarme con el bebé, mamá y abuela me convencieron de tener, ya sabes qué, como ambas habían hecho en su adolescencia. Todavía lo lamento hoy. Ahora entra en mi vida mi ángel Joe. Realmente era mi príncipe azul. Conocí a Joe cuando trabajaba en una heladería en nuestro pueblo. Vino a la ventana de servicio un día y me preguntó qué sugería, y hablamos durante unos minutos. Y justo ahí, en 5 minutos de conocernos, me invitó a salir en una cita. En ese momento yo tenía 17 y él 21. Nos llevamos bien de inmediato.
a pesar de que éramos tan diferentes como la noche y el día. Joe estaba en su último mes de universidad y estaba a punto de graduarse, y yo estaba en mi último mes de secundaria. Era un estudiante sobresaliente, y aunque mi entorno pudiera indicar lo contrario, yo era un buen estudiante con promedio de A a B. Salimos como solo amigos durante 3 meses y nunca nos besamos, hasta mi cumpleaños número 18. Nunca olvidaré esa noche. Fue muy dulce. Me llevó a cenar en uno de esos viejos barcos de rueda de paleta que navegan por el río. Después de la cena, estábamos en la cubierta mirando el bonito paisaje y él simplemente me abrazó y besó y me dijo que me amaba. Y yo le respondí. Lo amaba. Las cosas se movieron rápido después de eso y nos enamoramos locamente. Joe se graduó y consiguió un trabajo en la ciudad más grande de nuestro estado. No quería dejarme y estar solo en un lugar extraño. Entonces me pidió que me mudara con él. Vivimos juntos durante 4 meses y luego, por un capricho, decidimos casarnos en la oficina del juez de paz. Probablemente te estás preguntando si Joe sabía sobre mi pasado. Sí, él lo sabía todo. Nuestros padres no lo sabían y cuando les contamos, mi mamá, papá y abuela estaban felices por nosotros, pero los padres de Joe estaban muy molestos. Aunque no les importaba que Joe saliera conmigo, no querían que se casara conmigo debido a mi reputación en la escuela secundaria y la historia de mi familia con las drogas. Gracias a Joe, ninguna de esas cosas importaba, y comenzamos nuestra vida de casados. Joe inmediatamente compró una pequeña casa para nosotros en un vecindario yuppie en ascenso en la ciudad. Obtuvo el pago inicial de sus padres y obtuvo un préstamo con alta tasa de interés para financiarlo. Luchamos para llegar a fin de mes y solo teníamos muebles escasos durante mucho tiempo. Joe trabajaba muchas horas iniciando su carrera y yo me quedaba sola en casa en esta extraña ciudad nueva. Decidí conseguir un trabajo en un puesto de yogurt congelado que estaba a poca distancia de nuestra casa. Genial, ya que me sacó de casa y me presentó a muchas personas agradables en el vecindario. Aquí es donde conocí a nuestros vecinos. Llámalos Cheryl y Charles. Tenían poco más de 40 años. Charles era un camionero y Cheryl era ama de casa. Tenían 5 hijos y visitaban la tienda de yogur una vez a la semana como un regalo. Eran las únicas personas no yuppie en el vecindario, o como las personas a las que estaba acostumbrado. Después de conocernos, solía sentarme en su porche y hablar con ellos durante horas. Ambos fueron muy amables conmigo y fueron mi familia de referencia, ya que Joe trabajaba mucho. Bueno, déjame llegar al grano aquí. Una semana, cuando Cheryl estaba en el hospital para una operación y mi esposo Joe estaba fuera de la ciudad en una convención de trabajo, Charles me vio después de terminar mi turno y preguntó si quería tomar algo de comida con él en un restaurante de comida rápida local. Estaba agotado después de trabajar 10 horas y decidí aceptar su oferta. Después de comer, volvimos a nuestra calle y le conté sobre un grifo de ducha que teníamos que no podía pagar. Se ofreció a entrar y arreglarlo, lo que hizo. Y después de eso nos sentamos en el sofá y hablamos. Terminamos siendo íntimos esa noche. Se fue a las 2 de la madrugada para no ser visto por los vecinos. La noche siguiente volvió a escabullirse después de la medianoche y se quedó hasta la mañana. Después de nuestra segunda vez, la culpa me abrumó y ambos acordamos terminar el asunto y no decir nada más al respecto. Es tan raro cuando pienso en aquellos días ahora. No sé por qué lo hice. No me atraía Charles en lo más mínimo. No era guapo ni fuerte. Era bajo. Llevaban ropa vieja y no tenían dinero. Creo que conectamos porque me recordaba a mi padre. Después de esto, me dediqué completamente a mi Joe y le pedí a Dios que me perdonara por lo que había hecho. Prometí a Dios que haría todo lo posible por el resto de mi vida para compensar a mi esposo, lo cual he hecho. Joe volvió de su viaje y retomamos la vida matrimonial como antes, excepto que ahora era incluso más atento y cariñoso que nunca. 6 semanas. Más tarde descubrí que estaba embarazada. Sí, sabía que había una pequeña posibilidad de que el niño no fuera de Joe, pero pensé que no había manera, desde que Joe y yo estuvimos juntos todos los días. A veces, varias veces al día, excepto los 3 días que estuvo fuera de la ciudad, mientras yo solo estuve con Charles esas 2 noches, y las 2 veces se retiró. Nunca volví a hablar con Charles o Cheryl, y de hecho nunca los volví a ver. Una semana después, se mudaron de su casa en medio de la noche, sin despedirse de nadie en el vecindario. Resulta que su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria y nunca se lo dijeron a nadie. En cambio, decidieron mudarse antes de ser desalojados. Todos los vecinos estaban sorprendidos.
Mi embarazo fue muy complicado y estuve en cama durante los últimos 2 meses. Mi esposo cuidó mucho de mí y esto me hizo amarlo aún más, si eso era posible. A la edad de 19 años, di a luz a nuestro hijo y lo nombramos Joe Jr. Joe estaba tan feliz y orgulloso de ser padre. Durante los primeros años, realmente pensé que Joe Jr. era hijo de Joe, pero alrededor de los 5 años pude notar, él no estaba. Aunque su color de pelo y ojos eran como los de Joe, sus rasgos faciales, su físico y la forma extraña de su cabeza eran la imagen espejo de Charles y sus hijos. Mi marido nunca conoció realmente a Charles o Cheryl, así que pensé que mi terrible secreto nunca sería descubierto. Afortunadamente, en aquel entonces, no había ninguno de estos kits de pruebas de ADN en casa como los que tenemos hoy. Pero entonces sucedió. Para empeorar las cosas, después del nacimiento de Joe Jr., mi médico me dijo que no podría tener más hijos, como resultado del embarazo complicado, que fue el resultado de la excesiva cicatrización que formé debido a ello. Al enterarme de esto, le rogué a Joe que adoptara a un niño, pero él dijo que ya tenía a su esposa e hijo y no podía estar más feliz. Seguí presionándolo. Pensé que tener otro hijo fortalecería aún más nuestra relación si por casualidad alguna vez se revelara la verdadera paternidad de Joe Jr. Finalmente, después de 5 años, Joe y yo adoptamos a nuestro segundo hijo, a quien llamamos Stevie. Ahora éramos una hermosa y feliz familia de 4. Mis hijos idolatraban a su padre y él a ellos. Eran inseparables y el vínculo entre Joe y Joe Jr. era especialmente estrecho. Joe mide un poco más de 1,88 metros y está en buena forma, mientras que Joe Jr. apenas mide 1,73 metros y es corpulento, como su padre biológico. Esto siempre molestaba a Joe Jr., ya que quería parecerse y ser como su padre, pero nunca pudo lograr la capacidad física, académica o atlética de Joe, no importa cuánto lo intentara. A Joe no le importaba esto, siempre le aseguraba a Joe Jr. que era maravilloso y quería que fuera su propio hombre. Siempre se lo decía. Joe, no intentes ser como yo. Sé tu propio hombre y encuentra algo que ames. Siempre le decía lo especial que era, y realmente aumentó su confianza. Joe Jr. finalmente se encontró en la escuela de comercio cuando se dedicó a la plomería. Ahora tiene un buen trabajo, ganando muy buen dinero. Está casado y tiene un hijo recién nacido. Mi esposo Joe fue su padrino y nombró a su hijo Joe el tercero. Juro que él ama a su padre más de lo que ama a su esposa o a mí. Esto hace que lo que sucedió después sea aún más difícil. Joe Jr. y su familia viven a 1 hora de distancia, pero un día apareció en mi puerta en medio del día. Podía decir que algo estaba mal. Entró y hablamos. Explicó con calma que un hombre que decía ser su hermano se había puesto en contacto con él. Dios mío, el hombre y sus hermanos habían hecho una de esas pruebas en casa y mostró que tenían un medio hermano. Pudieron localizarlo buscando en línea. Se encontró con ellos y le entregaron una copia de los resultados. Para asegurarse de que esto era exacto, Joe Jr. se realizó una prueba de antepasados y confirmó lo mismo. Después de contarme esto y mostrarme los resultados de las pruebas, simplemente comenzó a llorar, preguntándome cómo podía hacerle algo así a él y a su padre. Solo le dije que lo sentía y dije que lo había mantenido en secreto porque no quería lastimarlos. En este punto no estaba llorando porque estaba en shock real. Mi enfoque estaba en consolar a mi hijo. Después de unos minutos de llorar y mirar hacia abajo, levantó la vista. Me miró con odio en sus ojos y dijo: Eres una persona malvada. Le dije que no lo era y que no importaba quién fuera su padre biológico, ya que Joe siempre fue y siempre será su padre. Luego habló Joe Jr. Sí, Joe es mi padre, pero a partir de ahora, tú no eres mi madre. Con esto se levantó y salió enfadado. Lo llamé, me contestó y le rogué que volviera a hablar y dijo que no. Luego dije: tenemos que decírselo a tu padre. Al oír esto, explotó diciendo: No te atrevas a decirle nada a mi papá, bruja. No te atrevas. Le dije: cariño, tenemos que hacerlo. No podemos guardar este secreto ahora que tú sabes. Me gritó y exigió que no dijera nada y colgó. Intenté llamarlo y enviarle mensajes de texto, pero la única respuesta que envió fue: no le digas nada a mi padre y no vengas a mi casa. Fue entonces cuando me derrumbé emocionalmente. Esa noche, Joe no volvió a casa. Simplemente me envió un mensaje a las 7:09 de la noche diciendo:
no volveré a casa. Voy a pasar la noche con mi hijo. Ahora sabía que él conocía la verdad. Decidí no causar más estrés del que ya había. Así que los dejé ser y solo lloré toda la noche, sin pegar ojo. Joe y Joe Jr. construyeron un pequeño apartamento tipo casita adjunto a su garaje en la parte trasera de la propiedad de Joe Jr. Pensé que Joe pasaría la noche allí. A las 6:20 a.m. Joe entró por la puerta y al dormitorio mientras yo estaba acostada allí. Se sentó en la cama junto a mí y me pidió que le contara todo. Lo hice en menos de 10 minutos ya que había tan poco que contar. Como solo fueron 2 veces, no significaba nada y sucedió hace más de 25 años. Solo seguí diciendo lo siento y diciéndole cuánto lo adoraba. Estaba sin emociones y simplemente dijo: Voy a solicitar el divorcio. Viviré en casa de Junior hasta que se finalice. Me quedé anonadada al escuchar esto y me desmayé por un momento. Empecé a llorar y suplicar, pero Joe solo empacó sin decir nada. Continué sollozando y suplicando, pero él simplemente dijo: Tus lágrimas no valen nada. Nuestra relación ha terminado. Así como así. Sin discusión, nada. Dijo que ya había contado a sus padres y hermanas y a nuestro hijo Stevie. No podía creerlo. Escuchar esto me hizo sentir aún peor. Ahora estoy completamente sola en esta gran casa sin marido ni familia. Ninguno de ellos quiere tener nada que ver conmigo ahora. Mi mamá, abuela y padre ya están todos fallecidos, así que no tengo familia inmediata en absoluto. Tampoco tengo amigos personales cercanos en quienes confiar. Por eso vine aquí. Basado en mi situación, ¿qué debería hacer a continuación? Estoy rota y no quiero vivir sin mi marido y mi niño. Ellos son todo mi mundo. Sin ellos, no soy nada. Por favor, ayúdame. Quería aclarar un par de cosas basadas en las respuestas iniciales que obtuve hoy. Primero, no te preocupes por mí eliminándome. Soy un hijo de Dios y nunca haría tal cosa. En segundo lugar, nunca recurriré a narcóticos o alcohol. Basándome en mi historia familiar, renuncié a ambos cuando me junté con Joe y nunca volveré a participar. Gracias. Tu hijo lo dijo todo. Eres una persona malvada. ¿Cómo pudiste ocultarles esto durante 25 años sabiendo cuánto se querían? Dices que tienes una relación cercana con Dios, pero no puedo creer eso, ya que mentir 365 días al año durante 25 años es un pecado imperdonable. Me gustaría decir que espero que tu marido y tus hijos te perdonen, pero realmente espero que no lo hagan. Espero que tu marido e hijo puedan perdonarte. Algo similar me ocurrió cuando nuestro hijo tenía 16 años. Fue encontrado por 2 de sus medias hermanas. Mi marido me dejó inmediatamente y mi hijo se fue a vivir con él. Mi esposo se casó nuevamente al año siguiente. Y mi hijo no me habló durante 25 años. Y aún hoy nuestra relación es tensa. Buena suerte. Sé por lo que estás pasando. Lo que hiciste fue simplemente terrible. Pero todos los pecados, no importa cuán grandes, son perdonables. Lo mejor que puedes hacer ahora es nada. Solo déjalos ser y dale tiempo para procesar las cosas. Mi esperanza para ti es que tu marido y ambos de tus hijos puedan perdonarte a tiempo y apreciar todos los buenos años que han pasado. Sin embargo, entendería si tu marido y tu hijo mayor no pueden hacerlo. Primero, si yo fuera tu marido, sería un divorcio instantáneo y trataría de demandarte al abismo, si pudiera, incluso por fraude de paternidad. Segundo, si fuera tu hijo, te sacaría completamente de mi vida. Eres un parásito humano, una narcisista egoísta que solo se preocupa por sí misma. Lo que hace tu crimen aún peor es que sabías que no podías tener más hijos. Esto significa que tu esposo nunca podría tener un hijo biológico contigo, así que para intentar afianzar tu relación, mantuviste la mentira y lo obligaste a adoptar a un niño, a otro ser humano. ¿Entiendes lo siniestro que es esto? Espero que un día recibas lo que te mereces y espero que tu esposo se vuelva a casar y tenga tantos hijos biológicos como quiera. ¡Eres pura maldad! Gracias por sus respuestas, todos. Mucha gente me llamó nombres justificadamente, y lo merezco, ya que sé que lo que hice a mi marido e hijo es más allá de cruel y probablemente les ha dañado psicológicamente. Desearía que esta información nunca hubiera salido a la luz, y realmente desearía no haberme engañado.
Todavía no puedo entender por qué hice lo que hice. No es una excusa, pero era joven e ingenuo en aquel entonces, y estuve muy influenciado por mis años creciendo con mamá y abuela. Ahora sé que debería haber revelado mi aventura a mi esposo de inmediato, y por supuesto debería haberlo revelado una vez que quedó claro que Joe Jr. no era hijo de mi esposo. Eso fue puramente egoísta de mi parte, ya que no quería perder a mi familia. Simplemente no pude decir nada, ya que mi marido y mi hijo se querían tanto. Escribir esto me hace llorar mucho. Está bien, tenía que decir eso de frente. ¿Cómo están las cosas hoy? Mi esposo y yo estamos viviendo por separado y no hemos hablado desde mi última actualización. Todavía vive en el apartamento del garaje de Joe Jr. y ha solicitado el divorcio. El único contacto que he tenido con Joe han sido un par de mensajes. Joe Jr. me odia absolutamente. Hablo con su esposa 1 o 2 veces a la semana para ver qué sucede allí. Ella dijo que mi marido me ha perdonado y quiere olvidarse de mí. ¿Cómo podría querer esto? Ella dijo que Joe Jr. no me perdona y nunca olvidará lo que hice. Afortunadamente, Stevie vino ayer y tuvimos una buena conversación. Volvimos a hablar, pero él sigue muy distante. He enviado varios correos electrónicos, textos y mensajes en línea sinceros a mi marido y a Joe Jr., pero ellos no han respondido. Por ahora, mi marido me va a divorciar y realmente no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Podría hacerlo difícil, pero no lo haré. De hecho, si eso es lo que quiere, se lo facilitaré, ya que es lo menos que puedo hacer para mostrarle cuánto le amo y le aprecio. Antes de terminar esta actualización, permítanme responder a una pregunta que sigue surgiendo sobre Charles y Cheryl. Desafortunadamente, ellos también están ahora fallecidos. Según sus hijos, Charles falleció hace más de 16 años, mientras que Cheryl falleció el año pasado. Es por eso que sus hijos hicieron las pruebas de los antepasados, ya que querían saber más sobre las familias extendidas de su mamá y papá. Aunque me entristeció mucho saber de su fallecimiento, elimina la complicación de un progenitor biológico de la ecuación. Esto hará que sea un poco más fácil tanto para Joe Jr. como para Joe. Rezo para que ambos estén descansando en paz en un lugar mejor y que Cheryl pueda perdonarme algún día por el breve enredo que tuve con su esposo, todos esos años atrás, cuando tenía 18 años. La segunda pregunta que sigue surgiendo es si Charles sabía sobre Joe Jr. Hice en mi primera publicación. Se mudaron justo después de que descubrí que estaba embarazada y nunca volví a estar en contacto con ellos. Además, recuerda, pensé que Joe Jr. era en realidad el hijo de Joe hasta que tenía alrededor de 5 años. Eso es todo lo que tengo por ahora. Gracias por las muchas respuestas a mi historia. Pasaron más de 2 años. Pensé que volvería por aquí y actualizaría mi historia de vida si hay alguien allá afuera que aún esté interesado. Desde que ocurrieron todos los cierres, he estado pasando la mayor parte de mi tiempo en línea, como estoy seguro que todos ustedes también lo han hecho. Permíteme comenzar actualizándote sobre mi matrimonio con Joe. Estamos divorciados y lo hemos estado desde diciembre de 2017. Intenté todo para mantenerlo, pero según él, El día que él sin descubrió- duda alguna sobre mi aventura y la paternidad de Joe Jr., él había terminado. Sé que mis acciones fueron realmente malas, pero no entiendo cómo alguien puede simplemente apagar sus emociones como lo hizo él. Un día él estaba locamente enamorado de mí, disfrutando de la vida, y al siguiente el amor se había ido completamente. Simplemente no puedo ver cómo eso es posible. No le importaba a Joe que yo tuviera solo 18 años cuando todo esto sucedió o que fuera hace más de 25 años. Para él había terminado conmigo. Su respuesta a todo realmente me destrozó por dentro, ya que él reaccionó como un robot y no mostró ninguna emoción exterior. Mientras tanto, tuve que hacer todo lo posible para evitar llorar a lágrimas cada minuto durante este tiempo. Mientras estamos en el tema de Joe, te informaré que ahora está comprometido para casarse con una mujer con la que trabajó durante 13 años. Ella tiene 34 y él ahora tiene 51. La tinta ni siquiera estaba seca en nuestros papeles de divorcio cuando él comenzó a salir con ella. Creo que él la veía mientras estábamos casados, pero mi nuera insiste en que no es así. Ella dijo que solo comenzaron a salir después de que nos divorciamos. Según mi nuera, Joe Jr. y Stevie van a ser los mejores hombres para su padre. Mi nuera dijo que la prometida de mi ex marido es una mujer maravillosa e incluso planean tener varios hijos.
Al parecer, una vez que se casen, ella va a renunciar a su trabajo y se convertirá en una madre que se queda en casa. Aunque esto me angustia, no les deseo más que lo mejor. Durante una de mis muchas súplicas antes de nosotros. divorciada, le sugerí a Joe que podríamos adoptar otro hijo o incluso varios hijos. Rápidamente rechazó la idea. ¿Pero aún así planea tener varios hijos con su nueva esposa? Está bien, entiendo que es diferente, pero aún duele como el infierno. Aunque hemos estado divorciados por más de años, daría cualquier cosa por intercambiar lugares con la esposa de Joe. Me complace informar que Joe Jr. y yo volvimos a hablar. Empezamos a hablar hace un año. Sin embargo, todas nuestras interacciones posteriores han sido iniciadas por mí, y básicamente solo da respuestas de sí, no o no sé. Stevie hace lo mismo, aunque ocasionalmente me hace preguntas. Es como si mis hijos me vieran como un monstruo y solo quisieran interactuar conmigo cuando tienen que hacerlo. Mi nuera, la esposa de Joe Jr., ha sido un ángel guardián, ayudándome a superar el divorcio y a reconciliarme tanto con Joe Jr. como con Stevie. Esa chica es sabia más allá de sus años y es una gran esposa y madre. Ella dice las cosas como son y me ha dicho algunas cosas crueles a lo largo de los años, pero todas eran cosas que necesitaba oír. Simplemente es maravillosa. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Desearía tener mejores noticias para compartir, pero la vida mejora un poco con cada nuevo día. Joe fue muy generoso conmigo en el divorcio y ahora estoy trabajando en un trabajo de entrada de datos en la universidad. No hay problema con el dinero. Daría todo en este momento si pudiera recuperar mi matrimonio, pero eso nunca va a suceder. Gracias por leer mi publicación y por tus pensamientos. Mantente seguro y saludable. Por favor, aprende de mis errores. No olvides dar me gusta y suscribirte. Eso nos lleva al final de esta historia. Para muchos hombres, el infame embarazo por infidelidad que se convierte en fraude de paternidad se siente como la traición definitiva. Al final, toda tu familia está hecha a pedazos. Cuanto más tiempo guardaba Betty su secreto, más destructivo se volvía. Pero no confesó antes de esto. Ella triplicó su engaño y engañó aún más a su esposo. ¿Qué opinas de esto? No puedo olvidar el siguiente pensamiento. Imagina ser un padre orgulloso y luego escuchar de tu hijo que no eres su verdadero padre. Durante 26 años has cuidado, amado y criado a un hijo que creías que era de tu propia carne y sangre. Tu esposa, la mujer con la que has compartido más de un cuarto de siglo, te ha engañado y ahora ha quedado expuesta por hacer de tu vida una mentira. Bueno, después de este episodio voy a ver una compilación de cachorros. Asegúrate de regalarle un cachorro al botón de me gusta, pero asegúrate de que sea realmente un zorro. ¡Nos vemos en la próxima!